Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a nuestro Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día y compartir la palabra del Señor. Ruego al Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien, como siempre, anhelando y deseando que las bendiciones de nuestro Dios sea con todos y cada uno de ustedes, glorificándose en la vida de todos y ustedes, conforme nosotros vamos glorificando a nuestro Dios en cada caminar, en cada paso que damos en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. De paso, felicidades a todos los padres. La semana pasada no estuvimos con ustedes, pero más vale tarde que nunca, dice el dicho. Así que felicidades a todos los padres. Un saludo a los padres más padres del mundo. Que el Señor les ayude siempre a saber dirigir sus pasos en su hogar, en su trabajo, con los vecinos, amigos, donde sea, y que sea el Señor bendiciéndole siempre y ayudándole para la gloria de su nombre a conquistar aquello que el Señor ha establecido para su vida, ¿no? Aquel propósito, aquel llamado con la ayuda del Señor, como el Señor mismo dice, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así que vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de ese nuevo bloque de versículos. En este caso en particular dice el mío, en mi Biblia, Jesús, la resurrección y la vida como subtítulo. Y la encontramos en el libro de Juan capítulo 11 versículos 17 en adelante hasta el 27. Así que hoy estaremos hablando bajo el tema No sabemos cómo los encontraremos. Gloria al Señor. Así que Juan capítulo 11 versículo 17 al 27 dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria al Señor. Y como siempre, al principio de cada bloque de versículos lo leemos completo, pero luego entramos de lleno a los versículos a estudiar. Y en este caso sería el primero, el número 17, el cual dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esta tu palabra. Bendícenos en tu misericordia, Señor. Permite que todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo siempre, Señor. Que tú en tu misericordia no haya nada que te estorbe el bendecirnos, el ayudarnos a entender, a comprender tu palabra y sobre todo a ponerla en práctica, enseñándole a los demás que tú eres el Dios todopoderoso que vive y reina para siempre. Gracias, Padre amado, por tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos siempre, Señor, a hacer lo que a ti te agrada y que tu mano poderosa sea siempre con nosotros, ayudándonos a servirte y a serte fiel de todo corazón en aquel propósito y llamado que tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, como les decía, el versículo a estudiar el día de hoy es el versículo de 17 y hay algo muy interesante, ¿no? Que dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días
que Lázaro estaba en el sepulcro. Y esa palabra y halló, nosotros podemos ver en nuestra manera de pensar, ¿no? Como seres humanos, como lo expresa en este caso Juan, que al final de cuentas pareciera como que si fuese una sorpresa para Jesús, pero no, no lo era así. Sabemos que la Escritura nos indica que nuestro Señor Jesucristo ya sabía que había muerto, ya le había dicho a sus discípulos e incluso se habían determinado a seguir a Jesús, a pesar de que Jesús corría ese riesgo, ¿no?, de perder la vida. Pero que Juan lo muestra como que si fuese una sorpresa, ¿no? Algo que tal vez no se esperaban, pero que lo muestra como que si fuese Jesús el que él solo lo hubiese encontrado, lo hubiese hallado muerto, cuando ahí estaban también Juan y todos los demás discípulos, ¿no? Pero es interesante la manera en que lo presenta, porque dice, y halló Jesús que Lázaro tenía 4 días de muertos. Ahora bien, una de las cosas interesantes a poder estudiar en la Biblia es que, según los estudiosos de la palabra de Dios, dice que la costumbre judía en los tiempos de Jesús, el muerto era sepultado en el mismo día de su muerte por causa del clima. O sea, podemos imaginarnos, ¿no?, en un verano tal vez caluroso, más que nada, ¿no?, donde al final de cuentas sabemos que en el verano, en el calor, es cuando proliferan todas las bacterias, todos los virus, ¿no?, donde las enfermedades incluso pudieran avanzar más rápidamente independientemente de la enfermedad, por causa, ¿no?, de que el clima ayuda a que esas bacterias puedan reproducirse rápidamente. Pues le digo, al final de cuentas, la Biblia nos muestra en cierta manera que sí, literalmente, ¿no?, se muestra de una manera ligera o tal vez general, que sí, a los muertos los enterraban justamente en el día de su muerte. Posiblemente no de manera instantánea, ¿no?, al momento de morir, pero sí cuando menos en el primer día, ¿no?, trataban de sepultar a todos los muertos, precisamente por eso, ¿no?, por lo que Marta le dice más adelante, Señor, hiede ya, es de 4 días. Y sabemos, ¿no?, aquel dicho que dice, ¿no?, el muerto después de los 3 días apesta, ¿no? Pero aunque lo hacemos con un tono de burla, ¿no?, con un tono de desprecio, con un tono de indignación, cuando al final de cuentas no queremos que alguien esté con nosotros por más de 3 días. Pero que ese dicho parece ser que proviene de la Biblia, donde Marta le dice a Jesús, hace más de 3 días, Señor, ya hace 4 días, al final de cuentas ya hiede, ya se apesta, no vale la pena abrir el sepulcro porque va a estar incómodo para todos los que estaban ahí, ¿no? Pero más sin embargo, le digo yo, una de las cosas interesantes es que nuestro Señor Jesucristo pues no se detenía absolutamente por nada, porque él sabía el propósito que tenía en ese día, ¿no?, la voluntad del Padre, donde se glorificaría su nombre y el nombre del Padre. Ahora bien, vamos, si gustan, a compartir la palabra del Señor, en este caso en Mateo, capítulo 14, permítame sacarme mi Biblia, en Mateo 14, versículos 12, aunque desde el versículo 1 en adelante se nos habla, ¿no?, de la muerte de Juan el Bautista. Una de las cosas interesantes a notar es que desde el versículo 10, cuando ya a Juan el Bautista se le ha cortado la cabeza, se le ha enseñado esta muchacha a su madre, ¿no? Al final de cuentas dice, y ordenó decapitar, este es Herodes, a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Pero el versículo 12 dice, entonces, o sea, ya estando Juan decapitado, de alguna manera esa información llegó a los discípulos de Juan, o posiblemente alguno de ellos estaba cerca de Juan, platicando, conversando, hablando, escuchando las enseñanzas de Juan en el momento en que llegaron por él, y tal vez esperó para ver qué pasaba con él, y al final de cuentas lo decapitan. Dice, entonces, después que los discípulos se enteraron, dice, llegan sus discípulos, o sea,
Y dice que tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Pero note que apenas le cortan la cabeza, pronto después, en el mismo día, llegan los discípulos de Juan. Y de ahí entonces se lo toman y lo llevan a enterrar. O sea, justo en el mismo día en que muere Juan el Bautista, lo entierran. Precisamente por eso, ¿no? Por lo que dicen que tal vez el clima en aquellos tiempos, ¿no? En los tiempos de Jesús, este, muy favorable para las bacterias, terminan haciendo reproducir todo ese virus o bacterias o como queramos queramos llamarle dentro del cuerpo de Juan, y obviamente pronto empezaría a oler a pudredumbre, ¿no? Pero que no es el único caso que nosotros tenemos en la Biblia. También si nosotros nos vamos en el libro de los Hechos, cuando se habla acerca de a Esteban en este caso en particular, ya cuando encontramos a Saulo pronto para perseguir a la iglesia, dice Juan 8, 1 al 2 así. Y Saulo se consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Pero note que en el día de la muerte de Esteban, allí estaba Pablo, y en el mismo día se levantó una gran persecución contra toda la iglesia. Pero el versículo 2 nos dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Noten que Esteban, igual de la misma manera, en el mismo día de su muerte, cuando surge la persecución, vienen hombres piadosos y se llevan a Esteban a enterrarlo, en este caso en particular, justo el mismo día. Pero de la misma manera, nuestro Señor pues no se queda lejos del esquema, ¿no? De la tradición, de la manera o la cultura en que los judíos hacían la sepultura, sino que también Él es partícipe, en cierta manera, ¿no? De esta misma tradición. No lo digo que Él lo hace, sino que a Él le sucede, ¿no? Como en este caso, cuando se habla de que Jesús es sepultado, dice, y cuando llegó la noche, o sea, el mismo día, porque, ay, permítame tantito, me fui de largo, ¿dónde está? Otra vez me perdí, permítame volverlo a rescatar. Marcos capítulo 15, versículo 42. Dice, Jesús es sepultado, dice, y cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, cuando en la misma noche en que nuestro Señor Jesucristo murió. Dice, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Así que podemos ver que José de Arimatea, cuando nuestro Señor Jesucristo ya perece en esa cruz del Calvario, él inmediatamente, no en el mismo día, va y pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concede y ese mismo momento lo preparan, lo arreglan, ¿no? Con sus especias, lo envuelven en esa sábana nueva, lo ponen mismo en el sepulcro y ponen esa piedra para tapar el sepulcro. Y es interesante poder ver que esto es algo que el Señor ya había establecido y que de alguna manera no profética, si podemos decir, lo hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo, cuando se le habla el Señor a Moisés de diferentes leyes en Deuteronomio capítulo 21,
el versículo 15 en adelante, si no mal recuerdo, permítame, ¿no? Un poquito más atrás del versículo 10 en adelante. Más adelante, en el versículo 22, dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, como vemos a nuestro Señor Jesucristo, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Así que fue establecido por Dios, porque Dios dice más adelante incluso, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y le digo, es interesante poder ver que estas son las palabras, si no mal recuerdo, que el apóstol Pablo le da en su carta a los Gálatas, cuando se habla del pacto de Dios con Abraham. En el versículo 13 dice, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que Pablo está hablando precisamente de este madero del cual habló Dios a Moisés para el pueblo de Israel, que no deberían de dejar su cuerpo que pase la noche, sino que el mismo día lo tenían que enterrar. Así que le digo, al final de cuentas podemos ver que aún nuestro Señor Jesucristo en persona propia fue partícipe en cierta manera, ¿no?, de ese estilo de vida de los judíos que había establecido Dios, que las personas, ¿no?, cuando murieran fueran enterrados el mismo día, porque ahí está hablando Dios a Moisés acerca de las personas, de los humanos, de aquellos que hicieran un mal tan terrible que merecieran la muerte de ser colgados en un madero. Al final de cuentas, no, ellos tenían que enterrarlo el mismo día para que el nombre de Dios fuera glorificado. Ahora bien, por esta razón podemos ver, ¿no?, que María le dice a Jesús que Lázaro apestaba, ¿no?, porque ya era de 4 días. En el primer día, como vemos, pudo haber llegado el mensajero desde con Marta hasta con Jesús. Luego vemos que Jesús se queda 2 días más ahí esperando, y al cuarto día es cuando Jesús llega una vez más junto con sus discípulos a Betania, aunque sea a las afueras, para resucitar a Lázaro, en el momento en que todos y cada uno de ellos no ya habrían perdido la esperanza de que Lázaro volviera a vivir, de lo cual vamos a hablarlo más adelante en las siguientes clases, ¿no?, con las palabras de Marta y de María. Pero una de las cosas interesantes que yo quisiera compartir con ustedes era aquella pregunta que dice, ¿cómo era un duelo judío? O sea, ¿cómo era un momento fúnebre donde al final de cuentas nosotros tenemos ciertas ideas, no por nuestras tradiciones y nuestras culturas, que son un tanto diferentes los unos con los otros, ¿no? Como por ejemplo, yo lo que más me llego a recordar en aquellos tiempos es que velaban al cuerpo de la persona durante 3 días y después de ahí lo llevaban a enterrar, ¿no? Y después se pasaba, creo que algo que le llamaban el novenario, si no mal recuerdo, ¿no? 9 días de estar rezando, y se llegaba un momento oportuno donde a las personas se les daba galletita y café por causa de que éramos pobres, ¿no? De que no teníamos tanto dinero para sustentar a tantas personas por tantos días y con tanto deleite, por supuesto, ¿no? Pero que le digo, tenemos un recordatorio, al menos yo vago, porque creo que el último velorio que yo asistí um, hace más de 20 años atrás, ¿no? Por ahí, cerca de 20 años atrás. Digo, ya hoy en día las cosas cambian, incluso con la pandemia pudimos ver que muchas de las personas ni siquiera pudieron celebrar un velorio, ¿no? Porque inmediatamente después de morir la persona, las quemaban con el fin de que no se reprodujera la pandemia, ¿no? Pero que le digo, en el pueblo judío era un tanto diferente, como nosotros podemos ver. Número uno, por lo general en Palestina se enterraban a los muertos lo antes posible por causa del clima. Imagínense en tiempo de verano donde proliferan esas bacterias, ¿no?, sobre el cuerpo
de un ser humano, ¿no? Y que puede producirse ese mal olor luego, incluso en nuestros días sabemos que si sacamos un pollo a descongelar, un pedazo de chuleta, ¿no? De puerco, incluso carne, sabemos que apenas se descongela en el día, en la mañana, en la tarde, y tenemos que cocinarlo inmediatamente porque inmediatamente después de congelado el calorcito, aunque sea el invierno, el calorcito dentro de la casa empieza a producirse esas bacterias, ¿no? Que luego se echan a perder. Incluso a veces estando dentro del refrigerador mismo, le digo, a mí me ha pasado en múltiples ocasiones, donde dejo la carne a veces hasta por 3 días ya descongelada y cuando ya quiero cocinarla el cuarto día, resulta que aún la carne misma ya no sirve y eso que está dentro del refrigerador. Así que le digo, imagínense estando afuera el cuerpo del ser humano y más con ese verano, con más razón no tendrían que enterrarlo lo más pronto posible. O sea, le hacen sus preparativos, su lavado, no, su perfumado y al final de cuentas pues lo llevan a enterrar. Otra de las cosas que podemos ver en un velorio judío, ¿no? En un duelo judío, es que hubo un tiempo, en aquellos tiempos, en que el entierro se era demasiado caro, como nosotros podemos verlo hoy en día, ¿no? Donde muchas personas, no quiero ser grotesco, no quiero sonar medio villano ni malvado, porque yo sé que las personas hacen todas estas cosas con la mejor de sus intenciones, ¿no? De darle el último adiós a su ser querido, a su ser amado, sea un esposo, una esposa, un hijo, un padre, un hermano o un familiar. Así que le digo, las personas se esmeran por darle lo mejor en el último día de su vida, o más bien en el día de su partida, ¿no? Donde sabe que no lo va a volver a ver jamás. Así que algunos contratan mariachis, algunos contratan el mejor decorador, algunos compran el mejor baúl, eh, la caja de muertos, ¿no? Donde algunos escogen por comprar la más cara, que luzca brillante, como color dorado, como el oro o como la plata, ¿no? Hacen sus mejores arreglos florales, se van con la música desde la iglesia donde terminaron la misa hasta donde está el sepulcro, ¿no? Y allá le cantan, le lloran. ¿Y qué no hacen, no? Hacen lo mejor que pueden, pero con las mejores intenciones, ¿no? De darle el último adiós a sus seres queridos. Pero que en los tiempos de antes, lamentablemente, ¿no? Igual lo usaban, en este caso, los mejores perfumes, como vemos ahí, ¿no? Las mejores especias, las mejores ropas de lujo, todo tipo de objetos de valor, pero donde los familiares, su propósito era ser mejor que los demás en esos preparativos. O sea que no es precisamente como hoy en día, que les digo, las personas hacen de su corazón lo que mejor les place, ¿no? De darle lo último, porque sabe que ya no lo va a volver a ver, pero que lo hace con un corazón genuino, ¿no? Con un corazón donde las personas no dicen ya no lo voy a volver a ver, así que voy a dar lo mejor de mí para que sea espléndido, pero que en aquellos tiempos no se hacía precisamente con esas intenciones, sino que poco a poco se fue desviando hacia algo que se llama el despilfarro del dinero, ¿no? Donde algunas personas incluso se dice que quedaban hasta en deuda con el fin de hacerse lucir ante los demás que su acto fúnebre que ellos organizaron, que ellos prepararon, era el mejor de los demás. O sea, lo hacían ya más bien por competencia que más bien por algo genuino en el corazón de decir, ya no te voy a volver a ver, así que te doy lo mejor que yo pueda en este momento, ¿no? Pero que lamentablemente se llegó a un objetivo equivocado. Ahora en el inciso C podemos ver, dice que hasta que llegó un famoso rabino llamado Gamaliel II,
el cual él dejó dicho que cuando lo enterraran lo envolvieran en un sudario de tela la más sencilla que pudieran encontrar, contribuyendo así a ese fin de los despilfarros fúnebres. O sea que este hombre se percató, o sea, sabiamente, de que las personas enterraban a los demás, y que al final de cuentas lo hacían con ese énfasis, ¿no? Demostrarle a los demás que literalmente ellos habían hecho el mejor acto fúnebre. Incluso me viene a la memoria una película, no me recuerdo el título, pero si no mal recuerdo era una película posiblemente mormona, donde se habla de unos misioneros que fueron enviados a una isla, e incluso el muchacho que fue enviado allá para ejercer, si pudiéramos decirlo así, no, esas horas comunitarias para luego graduarse ya como ministro, ¿no? Estaba en esa isla y hubo una persona que murió, pero que encontraba a unas mujeres llorando con gran llanto, ¿no? Con aquella fuerza y todo lo demás. Y el muchacho se conmovió, ese misionero, pero de repente mira que la mujer se voltea y hace como si nada. O sea, está el gran llanto que derrama su alma y luego voltea y como que no recuerdo si reclama algo. Hace muchos años que vi la película. Pero el caso que no recuerdo cuál fue la razón, pero ella voltea, se descuida y se le fue el llanto y todo. Y el muchacho dice, pero ¿qué pasó aquí? Y dice que en los actos fúnebres pues contrataban a esas personas para que lloraran sobre el muerto. O sea, no era genuino, pues era pagado. Así que le digo, en los tiempos de Jesús, le digo, había cosas que no eran genuinas, sino que todo era pagado para mostrar a los demás lo bien que habían hecho el acto fúnebre. Pero cuando llegó Gamaliel II, dijo, no, no, conmigo es como decimos nosotros, esas cosas no van, ¿no? Sino que él dijo a mí algo sencillito, como yo le digo a mi esposa y a mis hijos de broma, ¿no? El día en que yo me muera, no se quebren la cabeza, tírenme ahí al jardín que voy a servir hasta de abono para esas plantas, para esas flores o para esos tomates, si es que tenemos tomates sembrados. Así que no se preocupe. Pues así que le digo, vemos a Gamaliel que dice, no, no, una tela la más sencilla posible, lo más sencillo posible el funeral, y de esa manera no se evita el despilfarro en esos funerales, como diciéndole, no hay nada que mostrarle a nadie, no hay nada que queramos sentirnos engrandecidos, o la razón por la cual sentirnos engrandecidos, que la gente vio aquel gran tremendo funeral que nadie más lo pudo hacer mejor que nosotros, sino que él dijo, no, no, de la tela más sencilla y todo lo más sencillo. Y desde aquel entonces se dice que hasta el día de hoy en ciertos funerales se toma o se bebe una copa en los entierros judíos en memoria de ese hombre, Gamaliel II, por el logro que obtuvo en esos funerales sencillos, ¿no? O sea que en otras palabras se ve que las personas se arrepintieron de hacer aquellos actos para mostrarse a los demás, terminan, ¿no? Haciendo un acto honroso, ¿no? En cuanto a Gamaliel, recordándole en cada funeral que fue una persona él sencilla, ayudándole a los familiares del fallecido también, ¿no? Al mismo tiempo, de que no hay necesidad de mostrarle a los demás qué tan ostentoso puedan hacer ellos los funerales, que incluso le digo yo, algunos pudieran porque tienen la manera, pero algunos otros se dice que hasta se endeudaban, ¿no? Con tal de mostrar lo mejor que podían en ese funeral. Y al final, como decía en este caso las personas, ¿no? En aquellos tiempos les ponían una ropa sencillita después de Gamaliel II, y a tal grado que le pusieron un nombre, ¿no? Si pudiéramos decirlo, agradable en cierta forma, que le pusieron el traje de viaje, ¿no? Luego podemos ver no solamente eso, sino que también hay una curiosidad. En los funerales judíos dice que en aquellos tiempos se ponían a las mujeres por delante,
¿Por qué? Porque las mujeres como en cierta forma no las hacían sentir o se hacían sentir culpables por la muerte, porque a raíz de la mujer, como dice el apóstol Pablo, fue la mujer la que fue engañada y no el hombre, aunque ambos son responsables delante de Dios, porque Dios también le dijo al hombre que no comiera de ese fruto. O sea que al final podemos ver que Adán pudo haber dicho, no, no, yo no quiero comer y rogar a Dios por su mujer, qué sé yo, y suceder las cosas de una manera tanto diferente, ¿no? Pero que en este caso, en los funerales, ponían a las mujeres delante, de esa manera las mujeres no se ponían delante porque ellas, o con ese acto, o se les recordaba, o ellas recordaban que por causa de su pecado había entrado la muerte en el mundo y al final de cuentas, en esa muerte, ellas eran las que dirigían el cortejo fúnebre hacia la tumba. En otras palabras, como que si dijera, por nuestra culpa, nosotros hemos hecho que la muerte viniera a este mundo, pues ahora nosotros somos responsables o nos hacemos responsables de llevar este cuerpo hasta la tumba, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Y que de hecho, de una manera vaga, podemos encontrar una pequeña reseña, aunque no puedo probarlo literalmente, no puedo probarlo con la Biblia así al 100%, porque todo depende, ¿no? Y estamos hablando en este caso de la viuda de Naín, ¿no? Donde, permítame cerrarle un poquito más aquí, donde podemos ver que Jesús resucita a ese hijo de esa viuda, porque como dice ahí, desde el versículo 11 en adelante, dice que en aquellos tiempos aconteció que Jesús iba a la ciudad de Naín e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Pero dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y como le digo, no puedo probar literalmente el caso que se habla de que las mujeres iban por delante, pero si usted presta atención, vamos a suponer que aquí está la ciudad donde iba Jesús. Viene Jesús caminando con toda la gente, va saliendo de la ciudad la mujer con su difunto hijo, se la topa Jesús cuando dice el versículo 12 que cuando Jesús iba llegando cerca de la puerta de la ciudad, dice que ahí entonces mira a la señora, a la mamá de ese muchacho, se compadece de ella y entonces le dijo, no llores. O sea que parece ser que en ese camino que iba Jesús hacia la ciudad, es el mismo camino que iban tomando de salida los que llevaban el cuerpo a enterrar, pero que a la primera que ves a la mamá y le dice, mira, no llores, pero después dice, se acerca al féretro. Y cuando lo toca, todas las personas se detienen, los que llevan el féretro en el hombro, se detienen para que entonces Jesús haga lo que tenga que hacer. Pero que le digo, es interesante porque de una manera vaga podemos ver ese acto que se dice, ¿no? Que las mujeres van delante del féretro lidiando, ¿no? Dirigiendo, perdón, y lidiando con ese pensamiento de decir tal vez hasta golpeándose el pecho, ¿no? Diciendo, por culpa nuestra, trajimos la muerte del mundo y ahora mi ser querido ha muerto y ahora yo me siento responsable de ir a llevarlo a esa tumba, ¿no? A ese lugar donde ya no le veré más. Pero es interesante que le digo que Jesús va acercándose a la ciudad mientras la viuda de Naín va saliendo con su hijo y a la primera que habla es a la mujer y luego se acerca a ese féretro. Así que le digo, no puedo probarlo literalmente con la Biblia, solamente veo una reseña en forma general, porque al final de cuentas depende en la ciudad por qué lado iba saliendo la viuda y por qué lado se iba acercando a Jesús, porque en este caso lo miramos como que viene directamente por un camino de frente a la ciudad, cuando pudiera ser que el camino que había tomado Jesús era por otro lado, pero que se lo encontró en la puerta, ¿no? Pero ¿qué le digo?
en forma general, así de una manera vaga, podemos ver como que este acto era literal, ¿no? Donde ponían a las mujeres adelante. Ahora bien, también se daba un discurso, como se dan en muchos de los casos hoy en día, ¿no? En memoria del difunto, al pie de la tumba. Pero algo interesante es ver que al retirarse, todas las personas hacían dos filas entre las cuales pasaban los familiares del ser querido. Entonces estaban todos en la tumba. Al final de cuentas, todas las personas al irse retirando de la tumba o donde lo enterraban, se formaban dos filas de personas y los familiares que estaban cerca del féretro empiezan a salir todos por ese centro, ¿no? Cosa que no se ve hoy en día, pero le digo, son rasgos interesantes. Pero algo interesante es que al final de cuentas no se molestaba a los familiares con ninguna conversaciones vagas, ¿no? O vanas, donde al final de cuentas las personas los dejaban desahogarse, ¿no? En su dolor, donde deja uno que las personas mismas hablen y uno les responde, pero que no trae a conversación cosas que a los mismos familiares, ¿no? Los va a sacar de onda, como decimos nosotros, ¿no? Que donde ellos mismos pudieran decir, oye, estoy en mi funeral, déjame llorar a mi muerto, ¿no? Déjame dolerme, deja de molestarme, no quiero estar tranquilo, no quiero escuchar a nadie, donde incluso algunos se refugian, ¿no? En sus cuartos y después del acto fúnebre, ¿no? Y por allá tardan 2, 3 días, una semana, a veces hasta sin salir del cuarto porque quieren estar solos y llorar a su muerto. Pues le digo, de la misma manera aquí, igual no se les molestaba, pero algo bien curioso es que mientras el muerto estaba con los familiares, no se comía ni bebía. No es lo mismo en la hispanidad, al menos yo no he visto que eso suceda. Yo veo que aún en los actos fúnebres las mismas familias no buscan cómo preparar alimento para las personas que están ahí, se comparten alimentos en el velorio, galletitas, café, chocolates, tamalitos, etcétera, pero que en el caso de los judíos era totalmente diferente, no se comía, no se bebía, no se ponía las filacterias eran aquellos cajitas, ¿no? Con ciertos versículos del Antiguo Testamento y que se los amarraban aquí, que todavía se ve que algunos judíos se ponen la cajita, ¿no? En la frente para recordar la palabra del Señor, y lo cual es interesante porque también habla de que ninguna clase de estudios se trataban en ese día, no se preparaba de comida ni se daba de comer en presencia del cadáver. Pero el que me llama la atención es el de las filacterias, porque en otras palabras quiere decir que mientras estaban en ese acto fúnebre, las cosas del Señor se detenían por un buen momento, ¿no? Donde no se hablaba de la palabra de Dios, al menos eh, recitándose, ¿no? Compartiéndose de una forma que no tuviera que ver como forma de estudio. O sea, los estudios de la palabra del Señor quedaban por un lado, se detenían, no se enseñaba, no se hablaba, no se compartía la palabra del Señor en esos momentos, ¿no? Y le digo que me llama mucho la atención eso más que lo demás, porque es obvio decir que la gente no tenga ganas de comer, no tenga ganas de beber, no tenga ganas incluso de ponerse a ver algún estudio, algo, repasar alguna tarea, qué sé yo, ¿no? Aún afuera, ¿no? Con el mundo que esté preparándose para algún examen, qué ánimo para prepararse para un examen, qué ánimo para levantarse a preparar comida para los demás, ¿no? Es algo normal, no es algo entendible. Pero lo interesante, le digo yo, es ver esa filacteria porque nos lleva hasta Aarón. O sea, en otras palabras, nos lleva, si pudiéramos decirlo, al momento en que Aarón perdió a sus hijos, pero Dios no le permitió por medio de Moisés que hiciera duelo. O sea, que en otras palabras, Dios no le permitió que siguiera ejerciendo la voluntad y la obra de Dios en esos momentos, porque al final de cuentas, como Moisés le recuerda, esto es lo que había dicho el Señor anteriormente. Y nosotros lo podemos ver en Levítico capítulo 10,
cuando se habla del pecado de Nadab y Abiud, del versículo 1 en adelante. Entonces cuando ya sacaron a los hijos de Aarón muertos, en el versículo 6 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no cubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Dice, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, o sea, todos los demás, toda la congregación, todo el pueblo de Israel, sí podía lamentar por la muerte de los hijos de Aarón, dice, toda la casa de Israel sí lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. Dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Así que lo que le trato de llevar es que en los actos fúnebres la obra del Señor, si pudiéramos decirlo así, se detiene por un momento, ¿no? No se enseña la palabra de Dios, no se toma en cuenta en el sentido de estar ahí parados, predicando, enseñar, como incluso se hace hoy en día, ¿no? Que a mí me tocó el año antepasado, si no mal recuerdo, 2 años atrás más o menos, donde un amigo nuestro murió, ya era una persona anciana, compartimos con ellos muchos momentos juntos, íbamos a comer con él, ¿no? En la iglesia igual nos reíamos, bromeábamos, era con la persona con la que más bien me llevaba porque al final de cuentas tenía el mismo pensamiento, la misma manera de pensar de mí, ¿no? De ser honesto, de ser transparente, ¿no? Donde no ocultábamos nuestros pecados, no como hoy en día las personas a veces se avergüenzan del estilo de vida que vivieron, ¿no? Y no quieren hablar del asunto o tratan incluso de mostrarse lo más santo, lo más justos, perfectos ante los demás, olvidándose de su naturaleza, ¿no? Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino lo digo porque hay personas que no quieren hablar de su pasado, no quieren decir, no quieren darse a mostrar ante las personas diciendo, oye, yo te creía tan santito, como me lo han dicho a mí. Me han dicho, tú, dice, tú usando drogas. Le digo, sí, le digo, yo usé drogas y hice desastre y medio como usted no se imagina. Le digo, yo podría decir como el apóstol Pablo, que yo era un bandido completo. Y no es que me enorgullezca de ello, sino que le digo la sinceridad, la transparencia, la honestidad delante de los demás, pues en muchos se desvanece, ¿no? Porque quieren mostrarse como que son los súper religiosos. Y lo digo, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino le digo hablándole de mi amigo, ¿no? El viejito que éramos muy transparentes. Yo era muy transparente con él, le hablaba literalmente de una manera clara mi mal estilo de vida, aun cuando empecé mi cristianismo, y él me compartía de las cosas que ellos sucedían, ¿no? Que ellos hacían, ¿no? Al final de cuentas, que que no, era lo más normal, ¿no? Lo más común para nosotros que vivimos en el pecado y sin Cristo por muchos años de nuestra vida. Pues le digo, en su acto fúnebre, su hijo al final de cuentas da una reflexión en cierta manera, o sea, ya sabemos que están los sacerdotes que hacen su oficio normal, la predicación y los demás, pero en este caso el familiar da una reflexión de cómo fue su padre, en este caso en particular cuando murió su madre y cómo su padre predicó en el funeral de su madre, o sea, cómo mi amigo en el funeral de su esposa predicó y enseñó y le dijo a las personas pues que la salvación está en Cristo Jesús y que él sabía dónde estaba su esposa, que él iba para allá, pero le indicaba a las personas que ellos tenían que asegurarse de ir al cielo con el Señor y eso solamente se hace entregando su vida a Cristo. Y lo interesante es que su hijo sigue su mismo patrón y al final de cuentas es él el que también preside en cierta forma una reflexión diciendo, yo sé dónde está mi padre y para allá voy yo, pero dice, pero ¿para dónde vas tú cuando mueras? Así que le digo, al final de cuentas, en este caso en particular, podemos ver
que son cosas que hoy hacemos, pero que en aquellos tiempos, le digo yo, no era común. O sea, la palabra de Dios o el estudio de la palabra de Dios en esos momentos por parte de la familia, pues no se estaba permitido. Por eso le digo, podemos ver que a Aarón Dios le indica a través de Moisés: no, no, tranquilo, usted no me hace duelo por sus hijos, porque ya ustedes ya sabían que tienen que vivir en santidad para mí, como lo dice Moisés, ¿no? Si no me recuerdo, permítame compartírselo. Me parece que es al final del versículo 7. Permíteme. Permíteme tantito. Si no mal recuerdo, vamos a leer desde el 7 al final, dice: por cuanto era la unción de Jehová, y dice: y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de la reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo mundo y lo inmundo, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Así que le digo, todo lo que el Señor les enseñó a través de Moisés al pueblo de Israel, en este caso Aarón, tenía que cumplirse, y dicen algunos, incluso algunos estudiosos, que por la razón que ellos murieron es que porque habían entrado borrachos al tabernáculo de reunión, como dice Dios aquí: no beberáis ni vino ni sidra. Pero le digo, Moisés, hay una parte donde yo leí, no recuerdo con exactitud en estos momentos, donde dice, le dice a Aarón, esto es, aquí está, perdón, el versículo 3 dice: entonces Moisés dice a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercaren me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y cayó Aarón. O sea que Aarón, Moisés le dijo: eh, la muerte de tus hijos fue por algo que hicieron indebido delante del Señor, y el Señor dice de esta manera que ahí se glorificaría. En otras palabras, el temor del pueblo hacia Dios estaría presente por ver escenas como estas, ¿no? Donde perderían la vida si estas personas no se presentaban delante de Dios conforme a su voluntad y en santidad para la gloria de Dios. Como sabemos que el sumo sacerdote incluso le amarraban una cuerda al pie, porque si el sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios, al final de cuentas él moría dentro del lugar santísimo, nadie podía venir a sacarlo. Así que lo que tenían que hacer es arrastrarlo. Pero le digo, a Aarón no se le permitió hacer duelo para que la obra de Dios siguiera, como leímos ahorita, que era para que ellos siguieran enseñando a los hijos de Israel los estatutos que Jehová había dicho por medio de Moisés, y porque en ese momento estaban en la obra del Señor y Dios los había ungido para eso. Incluso le dijo: ni siquiera salgas del tabernáculo, quédate ejerciendo la obra del Señor adentro, porque si sales de la puerta del tabernáculo vamos a morir, le digo. Así que es un dato muy interesante y para mí muy importante, ¿no? El que a Aarón no se le permitiera hacer duelo para que la obra de Dios no parara, como si lo vemos en cualquier otro funeral hoy en día, ¿no? Ahora bien, ya como última parte, como era un duelo judío, dice: cuando se sacaba de la casa al muerto, dice, los muebles los ponían al revés, y las personas familiares de ellos se sentaban en el suelo o en tamburetes. O sea, no se ponían en comodidad, en otras palabras. No decían, como dice hoy de una manera malvada, ¿no? Eh, Burlesca, que se dice: bueno, el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Que al final de cuentas yo veo, ¿no?, como una falta de respeto en ese sentido, pero que cuando no tenía yo a Cristo en mi corazón, igual me reía de eso mismo, ¿no? Me burlaba ante los demás, ¿no? O de los demás, en el sentido de que sin darme cuenta que era una ofensa, yo también lo repetía, ¿no? Es el muerto al pozo y el vivo al gozo, y las personas
que vinieron a los pies de Cristo ya tarde como yo, saben perfectamente a lo que me refiero, ¿no? A vivir ese estilo de vida descabellado, sin respeto ni siquiera a uno mismo, haciendo maldad, perversidad y toda clase de males, sin respetar a los padres o a los familiares que quedaran con vida, sino viviendo un estilo de vida como diciendo, bueno, él ya se murió, ahora yo voy a seguir gozando mi estilo de vida ahora como soltero, como soltera. O sea, no se guarda un respeto en ese dicho. Pero que le digo, acá podemos ver nosotros, en cierta forma, que ellos no le daban la vuelta a los muebles al revés y se sentaban en el piso en la incomodidad para no mostrar como diciendo estamos contentos de que se nos haya ido, ¿no? Número 7, al volver de la tumba, se comía de lo preparado por los amigos de la familia. Y los amigos de la familia le daban pan, lentejas y huevos, simbolizando la vida que va rodando hacia la muerte, ¿no? Al final de cuentas, en el versículo 8 dice que el duelo duraba 7 días. Los primeros 3 días se la pasaban llorando, no se levantaban, no se lavaban, por decirlo, la cara, no se ungían, no se vestían, o sea, no se ponían zapatos, no había nada de estudio de la palabra de Dios ni ningún otro tipo de estudio y no se ejercía ningún otro tipo de negocio que excepto estar en ese duelo, le digo yo, y al final dice que seguían 30 días de duelo riguroso. Le digo, es bien impresionante porque al final de cuentas, yo me acuerdo que una vez el jefe nos dijo que se iba, no nos dijo la razón, nosotros pensamos que era una visita regular a su familia en Israel, pero cuando vuelve así lleno de barba, él siempre está limpiecito, él fue soldado, ¿no? Los soldados están acostumbrados a estar siempre bien rasuraditos, bien limpiecitos, llenos de cremita, bien guapecillos, ¿no? Pero él llegó con una barba grande y entonces medio demacrado y le digo, ¿qué pasó? Y él me dijo que su papá había muerto y dice, pero que la costumbre en su país, o sea, en Israel, es que durante 7 días, de los que estamos hablando hoy en día, no se hace absolutamente nada, ni siquiera uno se rasura, dice. Así que él traía la barba bastante grandecita y para mí pues, era una sorpresa. Obviamente uno le da la condolencia, pero mi mente se va más allá de la muerte de su ser querido, sino de la costumbre, ¿no? Que venía con esa barba. Digo yo, qué interesante cómo será la tumba, los funerales con ellos, ¿no? Y entonces cuando él me va explicando, me explica así literalmente, nadie se hace, no se asean, no se hace nada, la familia dice, se sienta, dice, nada más a llorar al muerto, o sea, con sinceridad de corazón, ellos no limpian la casa, no barren, no trapean, no cocinan, no lavan el baño, no se bañan ellos mismos, no se asean, no se alistan, no se preparan, no se perfuman, no hacen absolutamente nada. Durante 7 días, dice él, que los familiares o los amigos, más bien los amigos de los familiares, durante esos 7 días vienen, ellos son los que asean la casa, le limpian, le barren, trapean, tienden las camas, son los que les cocinan, les sirven de comer. Ellos ni siquiera se levantan a servirse, les sirven de comer y durante esos 7 días pues ellos no hacen absolutamente nada. Así que le digo, fue muy interesante para mí el verlo y ahora que hablamos acerca del funeral, pues me trae a la memoria, ¿no? El ver a mi jefe con esa barba precisamente porque no hacían absolutamente nada. Ahora bien, por último, lo único que descarta decir es que en permítame la pantalla, dice que es como un deber sagrado para los judíos, o sea, para los amigos, el ir y expresar condolencias a los familiares y amigos del difunto. O sea, es algo que no falla, ¿no? Las visitas de simpatía, tanto a los enfermos como a los que están de duelo, eran parte esencial de la religión judía. Y yo veo que incluso en la mayoría de los fúnebres, ¿no? De los actos fúnebres, muchos de los familiares van a expresar sus condolencias, ¿no?
E incluso dice que cuando ya ellos depositaron el cadáver en la tumba, mientras las personas se dan media vuelta para irse, dice que ellos decían, ve en paz. Se lo decían al muerto, ¿no? Ve en paz. Y de ahí, igual como en cualquier otro funeral, al final de cuentas, cada vez que se mencionaban el nombre de la persona, terminaban diciendo que en paz descanse. Como pasa en los funerales nuestros hoy en día, ¿no? Oye, este muchacho que esto, aquello, dice que en paz descanse. O que en paz descanse. Que siempre se mencionaba eso, incluso en los tiempos judíos, ¿no? Ahora bien, una de la pregunta que quisiera compartir con ustedes en este día es, perdón, que todo lo que les compartí en estos momentos era para llevarlos a esta pregunta, la cual dice, ¿en qué condiciones encontró Jesús a sus amigos allí? O sea, Jesús igual de la misma manera, él va con un propósito, con una meta que no lo sabían los discípulos, pero que al final de cuentas, al darse por entendido que Lázaro ya había muerto, decidió tanto Tomás como los demás acompañar a Jesús, aunque Tomás lo dijo de una manera pésima, ¿no? Diciendo, vamos para que muramos con él, o sea, con Jesús, porque el fin de ello, para ellos posiblemente era ir y dar esas condolencias, ¿no? A los familiares, ¿no? A Marta y a María, ir a expresar las condolencias a ellos precisamente por la muerte de su ser querido y porque, como dice Jesús, era una persona a quien se le debería tener cariño, amor y un apego porque también era discípulo de Jesús. Pero le digo, al llegarse allá, encuentran en una condición a sus amigos que es muy triste, a tal grado que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo incluso llorando también, pero que lo más importante es, como dice el versículo que estamos estudiando, que encontró a su amigo, al que amaba, muerto ya de 4 días, con un mal, incluso con un mal olor, a causa de la petrificación, ¿no? Donde la pudredumbre que surge en el cuerpo del ser humano. Pero lo hago con el fin, en esta pregunta, hacer esta pregunta, con el fin de llevarlos a reflexionar, ¿no? En el sentido de que cuando nosotros también en algún momento oportuno de nuestra vida, cuando nos separamos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos y de nuestros amigos, no sabemos literalmente en qué cambio lo vamos a encontrar. No sabemos qué ocurrirá con sus vidas o incluso con nuestras vidas cuando estamos en ese tiempo de separación, ¿no? O sea que lo que trato de decirles es, en pocas palabras, como no sabemos cómo los vamos a encontrar a ellos, pienso que lo más prudente, lo más sabio, lo más inteligente que podemos hacer es poder disfrutar de nuestros seres queridos, es poder disfrutar de nuestros familiares, poder disfrutar de nuestras amistades, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Que yo cuando me separé de mi familia me vine prácticamente yo solo, solamente con un amigo. Y de ahí no tuve absolutamente a nadie más hasta que me casé y tuve a mi esposa. Y por lo tanto, por ende, yo soy una persona muy acogedor, familiarmente hablando, ¿no? Donde yo prefiero tener poco trabajo, pero disfrutar a mi vida con mis seres queridos lo mayor tiempo posible, porque sé que algún día no los voy a tener. O sea, por ende, en mi pensamiento, yo siempre decía, no, yo quiero disfrutar a mi familia, a mis hijos, especialmente porque mis hijos algún día van a crecer, algún día se van a hacer grandes y algún día se van a casar y cuando se casen solo Dios sabe dónde van a quedar, como yo, que yo estoy a miles de kilómetros de distancia de mis familiares, ¿no? De mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Ninguno de ellos está aquí. Así que le digo, al final de cuentas, yo siempre entendí que mis hijos también algún día se van a ir y trataba de disfrutar hasta el día de hoy, trato de disfrutar la mayor parte posible del día, incluso trato de ser sabio, inteligente en cuanto a manejar el tiempo y buscar el mejor tiempo para preparar las clases, para que el resto del tiempo pueda disfrutarlos a ellos, ¿no? Donde incluso al final de cuentas
a pesar de que no es todo lo que ellos quieren, porque como niños, ¿qué no nos piden, no? ¿Qué no quieren hacer? En qué lugar no quieren andar? ¿En qué parque no quieren estar saltando y jugando? ¿Y cuántas horas no quisieran estar ellos ahí, ¿no? Y al final de cuentas, cuando le dicen, vámonos, ya es hora, vamos para casa, no, otro ratito, no, y empiezan a llorar, a quejarse, a patalear, a airarse, etcétera, etcétera, pero que igual uno los disfruta, ¿no? Así que al final de cuentas le digo yo, ese era mi propósito, traerlos a reflexionar en este momento, cómo es que usted dejó a sus seres queridos. Posiblemente algunos de ustedes haya, a pesar de que vivan muy cerca de su ser querido, pero como salieron de pleito el último cumpleaños, la última Navidad, el último año nuevo, lleva ya su buen tiempo, sus buenos años sin hablarle, sin perdonarle, sin comunicarse con ellos, sin saber qué será de ellos. Pero que lamentablemente si algo les pasase, algunos, no a todos, a algunos se les pasa el mal sabor de garganta y se dignan en ir cuando menos en el funeral de su padre. O incluso algunos otros que están muriendo en una cama, en un hospital, como le ha sucedido a una cuñada mía, ¿no? Donde su ser querido, su mejor amigo o sus amigos, su familiar estaba en cama y estaba muriendo, o sea, en los últimos días de vida, pero no partió de aquí hasta que se reconcilió con la hija o con los hijos y de ahí la persona pudo irse en paz, ¿no? A la presencia de nuestro Dios, pero que posiblemente en su pasado había hecho lastimar el corazón de sus hijos a tal grado que sus hijos todavía la podían mirar, ¿no? Con desprecio, tal vez no por el dolor en su corazón de las heridas que todavía estaban abiertas, pero que le digo que al final de cuentas, hasta que no logró ver a sus hijos, pedirles perdón, esa persona pudo partir de esta tierra. Le digo así, de la misma manera, posiblemente entre ustedes haya personas que en este momento tal vez su ser querido está vivo todavía, pero que siguen todavía enojados, peleados con ellos y que no quieren volverlos a ver, como dicen algunos, pero que cuando ya parten de esta tierra viven lamentándose, lamentablemente. Como le digo, yo mismo lo he escuchado de parte de seres queridos míos muy cercanos, que ellos han dicho, ¿por qué me porté así con mi ser querido? ¿Por qué no mejor cambié? ¿Por qué no mejor la traté de esta manera? ¿Por qué no la traté mejor? ¿O por qué no lo traté mejor? ¿Por qué no le concedí esos antojos, ¿no? Que tanto deseaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se lamentan toda la vida. Mientras que ahora usted tiene la oportunidad todavía de poder encontrarlos con vida y reconciliarse con ellos y disfrutarlos. Porque el día de mañana solo Dios sabe lo que habrá, ¿no? El día de mañana nosotros no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar con ellos. Aún mismo, nosotros mismos en casa, uno sale de aquí encomendado en la mano del Señor, orando al Señor, pero solo Dios sabe cómo volveremos nosotros a casa si es que volvemos, como me pasó a mí en una ocasión. Yo tengo un dedo ahí, no sé si logran verlo, al menos en mi pantalla se ve bien. Mi dedo está partido en dos, gracias a una máquina, ¿no? Yo trabajaba en una fábrica de ladrillos, me recargué lamentablemente por donde pasaban esos platos de metales cargados de ladrillo. Creo que su peso total era como 400 libras, con todo y ladrillo, 500 libras, y me recargué y esos fierros en lo que iban pasando, me quedé dormido, porque literalmente, le digo, teníamos que estar allá a las 5 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Y me quedé dormido y se me fue el dedo para dentro del riel y en la máquina, o sea, el plato de metal con los ladrillos, me retorció el dedo y me lo tuvo ahí hasta que pasó el otro ciclo y vino y empujó ese metal y yo pude sacar mi mano. Pero lo que le digo, yo salí de aquí, me despedí de mi esposa de lo más bien a las 4:30 de la mañana, le di gracias a Dios y cuando en eso a las 10, para allá, para las 10 de la mañana más o menos, le llamo a mi esposa y le digo, mira, no te preocupes, estoy bien. Ella sabía que si yo le llamaba a esas horas era porque algo malo me había pasado, pero lo primero que le digo, no te preocupes, estoy bien, estoy en el hospital, solo me están arreglando un dedo, pero no te preocupes, todo está bien.
Pues inmediatamente llegó porque ella sabía que no estaba bien. Pero que lo que le digo, mi esposa me despidió bien, me dijo que Dios te bendiga. Ella esperaba verme para atrás, para casa a las 5, a las 6 de la tarde, más o menos 5:30 de la tarde, sano y salvo, pero ¿quién iba a esperar que mi dedo iba a perder, no? Casi iba a perder ese dedo. Gracias a Dios no perdí el dedo, pero con mi uña ya no me sale igual porque se me rompió el dedo desde arriba. Así que le digo yo, aproveche usted el momento, aproveche a sus hijos, disfrútelo. Ya cuando llegan a los 16, 17 años de edad, ya ellos ya no quieren estar con uno porque ahora empieza en su corazón un estilo de vida diferente, empiezan a madurar, empiezan a tener sus propios anhelos, ¿no? Compartir con sus propios amigos, así como lo hicimos nosotros en nuestra niñez, ¿no? De salir afuera, jugar y quisiéramos estar con nuestros amigos toda la noche, pero ya a las 8 o 9 de la noche ya está mamá afuera de la puerta gritando, fulano, mangano, vénganse a comer, ya, y se llegaba, cenaba uno, se bañaba y a la cama, pero uno quisiera estar todita la noche, en algunas ocasiones que nos daban permiso, ¿no? Cenábamos y de ahí pedíamos permiso para salir a las escondidas y al final de cuentas ya llegábamos a las 12, 1 de la mañana a la casa, pero que le digo, nuestros hijos igual de la misma manera. Ya no van a ser aquellos que cuando tienen 2, 3 años de edad se dejan apapachar, abrazar, besar y que ellos mismos vienen, te abrazan. Ya a los 16 años, 15, 16 años empiezan ya a querer madurar, ya les da vergüenza que uno los abrace frente a la gente, les da vergüenza que uno les dé besos frente a las demás personas, en frente de sus amigos o en frente de nuestros amigos, sino que se empiezan a retirar un poco hasta que llega el momento que por, por misericordia de Dios encuentran a la persona de su vida, sea hijo, sea hija, no, su esposo, su esposa, terminan teniendo esa relación una vez más, volviéndose a uno, volviendo el ciclo de la humanidad una vez más, ¿no? A casarse, como dice Adán, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Como dice Pablo, pues vuelve el ciclo otra vez, pero ya nosotros ya no estamos ahí. Ya volvemos a estar más cerca con ellos cuando vienen los nietos y que ya por causa de los nietos volvemos a verlos ya más regularmente, pero que si no fuera por los nietos ya no los volvemos a ver, ¿no? Porque siguen su estilo de vida y algunos se van a sus estudios, a sus trabajos en otros países donde ligeramente o de una manera muy vaga existe la comunicación por teléfono, por video hoy en día, gracias a Dios, pero que ya no está esa reunión a diario dentro de casa. Le digo, así que disfrute a sus hijos, hijos disfruten a sus padres, algún día partiremos de esta tierra y solamente Dios sabe qué será de sus corazones o de sus pensamientos, si se lamentarán como se lamentan mucho por no haber pasado más tiempo con sus padres, ¿no? Pero que el propósito es eso, llevarlos a reflexionar, a cambiar su manera de pensar, a tomar en serio el tiempo, porque muchos de nosotros tomamos el tiempo como si fuéramos a vivir por la eternidad o si nuestros seres queridos fueran a vivir por la eternidad, pero que no sabemos qué va a pasar con ellos. Una vez que nos retiramos de ellos, nos vamos a nuestros trabajos o nos vamos a nuestros hogares, nosotros que ya estamos casados, no sabemos si la próxima vez que los veamos los tengamos que ver en un ataúd. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos ponernos a cuentas con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros familiares y que podamos disfrutarlos con ellos, porque no sabemos cómo los vamos a volver a encontrar cuando volvamos una vez más a estar cerca de con ellos. Amén. Así que vamos a orar, mis amigos y mis hermanos, clamando al Señor, que el Señor tenga misericordia y nos ayude a recordar que la vida es pasajera. La vida, como dice uno de los evangelios, si no mal recuerdo, me parece, al menos que esté equivocado, donde dice que la vida es como la neblina, que el día de hoy está aquí, pero apenas sale el sol, o sea, ni siquiera va el día a la mitad de su curso, apenas va saliendo el sol y esa neblina se desvanece. Dice que así es la vida del hombre, ¿no? Que hoy está aquí y en poco tiempo partió. Oramos.
Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Bendícenos, Padre, con gran bendición desde lo alto. Permítenos en tu misericordia que podamos ponernos a cuentas primeramente contigo, porque hemos fallado ante ti al estar molestos, indignados, sin querer comunicarnos con nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo que nos permitas poder relacionarnos una vez más con ellos. Sea quien sea, Señor, sean nuestros hijos, sea con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros amigos, que siempre en tu misericordia puedas darnos tú la habilidad de reconciliarnos con ellos, de perdonarnos los unos a nosotros y de disfrutarnos en esta vida pasajera que pronto se va, Señor. Hoy en día abrimos los ojos y tenemos 5 años de edad. Para cuando nos venimos a percatar ya estamos jovencitos y una vez más para cuando los volvemos a abrir ya estamos a veces con hijos a punto de casarse y incluso algunos otros ya hasta con nietos. Pero permite que nos percatemos que es necesario que todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuenta los unos con los otros, perdonándonos, estimándonos, amándonos, apreciándonos y disfrutando cada momento posible, habido y por haber, en el que tú nos permites hacer tu voluntad, incluso al compartir con ellos aquellos momentos, ¿no?, de estudio de tu palabra, de tu bendición, de testimonio de todas las cosas que has hecho con nosotros, donde tal vez compartamos un café o tal vez simplemente caminemos juntos, pero que siempre podamos disfrutarnos en todo momento para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, por todos y cada uno de nosotros, a quienes nos has dado la fuerza para seguir adelante, Señor, cuando hemos perdido a nuestros seres queridos. Eres tú el que nos da la fortaleza, la ayuda, la sabiduría, el poder, para que nosotros podamos, Señor, salir adelante para la gloria de tu nombre, donde muchos incluso llegan a deprimirse y lamentablemente hasta perder la vida por el amor tan profundo y tan fuerte que tenían aquel ser querido que ha partido de su presencia. Pero te ruego de todo corazón que sigas tú fortaleciendo a la humanidad, ayudándoles a seguir adelante, y que en tu misericordia todos y cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre al compartir los testimonios y las maravillas que tú has hecho con nosotros, a pesar de que pudiese ser un día muy dolido para todos y cada uno de nosotros cuando perdimos un ser querido. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta bendición de poder escudriñar su palabra. Espero que no haya sido muy largo para algunos de vosotros, sino que todo lo contrario, hayan podido disfrutar en cada sección de esta enseñanza y que el Señor pueda glorificarse en la vida de todos y cada uno de ustedes al permitir que el Señor a través de su Santo Espíritu les recuerde con quién están enemistados, con quién están separados, con quién han salido de pleito, y de esa manera el Señor puede ayudarle a usted a tener esas palabras apropiadas para reconciliarse con aquel amigo, ser querido, familiar o incluso no con aquellas personas que tal vez algún día conocieron y por algún pleito dejaron de hablarse casi por toda la vida, y que de esa manera puedan continuar glorificando a Dios en esa unión tanto intrafamiliar como extrafamiliar, y de esa manera todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar cada momento de su día. Así que muchas gracias una vez más, que Dios les continúe bendiciendo grandemente y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Reciban como siempre de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y por supuesto nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto.